Bien, vamos a inclinar nuestros rostros. Good morning. How are you? Praise the Lord in this morning. Querido y amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Colocamos en tus manos a cada uno de los estudiantes del 10º. Tú les conoces, sabes, Señor, sus metas, sus objetivos, sus sueños. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes a tomar las lecciones de vida que se nos imparten a través de este proceso de la academia y que podamos así complementar entonces las herramientas que requerimos para avanzar en estos proyectos de vida. Gracias, oh Dios, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra temática en estos últimas clases que hemos tenido ha rodeado el tema acerca de la corrupción, sus causas, sus efectos en Colombia. Sabemos que no es el único país donde existe este fenómeno. La mayoría de los países latinoamericanos pues presentan este fenómeno, esta problemática, y se debe pues a la mala gestión, como vimos en la clase pasada, a la mala administración pública, a la falta de control, o también al hecho de que en los últimos años se han hecho modificaciones donde los gobiernos de turno pues son los que eligen quiénes han de integrar entonces los comités de control o los entes de control, y por ende entonces nombran a los amigos o a quienes están involucrados con ellos, a sus partidarios, y entonces estos están de una u otra manera coligados en las mismas circunstancias, y entonces no realizan las investigaciones debidamente. Y aunque hay varias denuncias por corrupción, aunque hay varios procesos que se abren, estos procesos no se llevan, no se adelantan con la rigurosidad que debiera adelantarse, y por lo tanto terminan claudicando, terminan expirando en términos jurídicos, y entonces se vuelven improcedentes y los declaran nulos o se archivan, y finalmente entonces se engavetan, como ha sido el escándalo que ha habido últimamente alrededor de la fiscalía. El fiscal anterior engavetó muchas de las investigaciones que debía adelantar para el proceso de investigación de varios problemas que debía adelantar la fiscalía. Sin embargo, las guardaron por cerca de 6 meses, 8 meses engavetadas, y solo ahora que nombraron otro fiscal entonces empezaron a salir algunas de ellas, pero ya como han pasado el tiempo, pues muchas de ellas no se investigarán. Ya no encontrar las evidencias pues va a ser más difícil, dado que quienes eran investigados pues tuvieron más tiempo para tramar alguna treta para ocultar la evidencia, para destruirla o para borrar a los testigos. Entonces en esta mañana nuestra clase va a estar girando en torno al análisis de algunas de estas noticias que tienen que ver en el acontecer nacional con los famosos elefantes blancos, que no son otra cosa que construcciones que hay en nuestro país y que nunca se han terminado, pero que se gastó el dinero que se presupuestó o que se aprobó y que no ha procedido. Entonces, como vemos ahí en pantalla, son muchas las investigaciones que hay en este campo en diferentes momentos, y que tienen varios sectores como la educación, la salud, la infraestructura, el deporte,
Entonces allí es donde más hay de este tipo. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, esta de aquí nos dice que hay en Colombia en octubre de 2019 se habían detectado más de 1100 elefantes blancos, y vamos a ver pues en esta mañana 4 de ellos, y uno que quiero que revisemos es este, el impacto que tiene el elefante blanco oculto en la selva del Putumayo. Así que voy a pedirle a Alexa que nos ayude con la lectura. Hoy la clase es participativa. Vamos a ir haciendo la lectura y vamos a ir haciendo reflexiones. ¿Ya? ¿Listo? Para viajar por carretera desde Pasto, Nariño a Mocoa, Putumayo, es necesario atravesar una vía estrecha de curvas en placas. Los accidentes son tan comunes que, por ejemplo, entre enero y junio de 2019, la carretera estuvo cerrada 326 horas. Ok, ahí vemos esa introducción que nos hace Mungabay en la noticia de este 9 de junio. Entonces esta está recién salida, es pan del horno, por decirlo así. Sigo leyendo. Continúe. Los retrasos y el riesgo de transitar por esta vía hicieron que la promesa ¿Todos escuchan? Yo no escucho. Yo tampoco escucho. Yo tampoco. ¿Así sí? ¿Sí o nada? Ahora sí. Nada menos que no tengo buen internet. Está bien, vamos entonces a darle a otro que nos ayude entonces porque te está fallando la conexión. Señor Lozada. Ay, profesor, lo dejaron en visto, no le respondí. Ya, y entonces ayúdame. Mire, ya, ahí lo tiene. Pero chismosa, me pasa. ¿Qué hago yo? Lee los 2 párrafos que tenemos allí, desde los retrasos. Leer, mamita. Los retrasos y el riesgo de transitar por esta vía hicieron que la promesa de construir una nueva carretera, la variante San Francisco-Mocoa, que conecta el Alto con el Bajo Putumayo, llenara de emoción a casi toda la población del suroccidente colombiano. Sin embargo, hoy solo es un elefante blanco en medio de la selva, que de seguir su construcción tendría enormes impactos ambientales. Se trata de la vía nacional a cargo de Invías, que lleva más de 15 años plantándose y casi una década desde que empezó a construir. Un proyecto ambicioso que pretendía unir el Pacífico con el Atlántico, conectando a Tumaco, Nariño, Colombia, con Belém do para Brasil. Belén de Paraná en Brasil. Traduciendo el portugués al español. Entonces tenemos aquí de un escándalo que tiene ya 25 años, si lo medimos en retrospectiva. 15 años que duraron en la planeación, es decir, la elaboración del proyecto como tal, y 10 años que lleva en construcción, y ahora sumémosle pues unos años más que tenemos entonces de que no sabemos cuándo se reintegre la obra. En 2020 entonces lleva 25 años donde, como nos decía en el primer párrafo, esa variante de San Francisco Mocoa fue el sueño
de esperanza para todos estos pobladores de que ahora sí iban a tener entonces un reconocimiento, de que iban a tener comunicación, porque cuando llega una vía de esa envergadura, pues hay muchas facilidades. Se facilita el comercio, se facilita el ingreso de la salud, de la educación, pero sin embargo todo ha quedado en procesos. Valerie, ¿puedes continuar? Sabía que me lo iba a pedir, ya estaba preparada. Una vía que se convirtió en un caso emblemático para toda América Latina, especialmente por el tipo de intervención que se tenía que hacer, pues pasaría por la Reserva Forestal Protegida de la Cuenca Alta del río Mocoa, un área protegida que está en este piedemonte amazónico donde se unen los Andes con la Amazonía, una zona de recarga acuífera única que incluso surte de agua a la capital en Putumayo y a otros tantos municipios. Entonces aquí podemos ver lo que es parte de esa obra construida, uno de los puentes cerca a la reserva forestal. Continúa. Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, una organización que ha hecho seguimiento al proyecto desde sus inicios, cuenta que el sueño era tener una gran carretera con corredores biológicos y con un avance tecnológico que sería ejemplo de infraestructura verde para toda la región. En su momento se convirtió en un proyecto tan importante para Colombia y Sudamérica que el Banco Interamericano de Desarrollo participó como principal financiador y accedió a prestar $53 millones. En el 2008 el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental con la que dio luz verde a los diseños para arrancar la obra. Luego en el 2010 el BID aprobó el préstamo para empezar a ejecutar la vía de 45,6 kilómetros que estaría sin pavimentar en una primera fase. Entonces hasta allí ahí vemos el gran impacto que tenía la obra, pero también vemos la importancia que tenía, al punto que el Banco Interamericano de Desarrollo pues se interesa en ser inversor, en ser patrocinador de la obra y deposita inicialmente una cantidad de dinero bastante considerable para la época, $56 millones, que se puede decir se gastaron. Colombia tiene que pagarlos y no se ven los resultados. Por eso se le llama un elefante blanco. Entonces en el resto de la noticia podemos ver entonces que hay otras implicaciones. Aquí por ejemplo leo este párrafo, dice: hay una década cuando cayeron que ya todo estaba listo. Entonces se creyó que ya eso era lo mejor que se había hecho. El Invías entonces adjudicó el contrato por 401.000 millones de pesos, es decir, el Estado colombiano puso $108 millones más frente a lo que había puesto el Banco Interamericano. Entonces ya vamos sumando alrededor de $160 millones para construir este adefesio, como les llaman ahora, y que se destinarían entonces finalmente otros 28.000 millones de pesos, otros $7 millones, es decir que alrededor de 170 millones de dólares allí. Alexa, apáganos el micrófono, gracias. Entonces estamos hablando de una inversión de 170 millones de dólares que no están dando resultado alguno. Sin embargo, de las arcas de la nación salieron los préstamos internacionales, pues hay que pagar intereses y pagar el crédito como tal. Entonces estamos hablando casi de 200 millones de dólares entre intereses y capital. Y 10 años después de iniciar la obra, pues está inconclusa. Entonces, ¿qué es lo que, hacia dónde nos lleva la noticia finalmente? Entonces vamos a ir a esta última parte que nos dice que se construyeron dos tramos iniciales,
están levantados en los dos extremos de la variante, y que en el centro del proyecto no hay construido nada. Es decir, que de Mocoa sale la vía, pero llega a la reserva y no continúa. Del otro lado salió la vía, pero llega a la reserva y no continúa. Es plática que se invirtió y que no se le está sacando uso o que no tiene aplicación alguna. Entonces, hoy se está pensando a través del INVIA, a través de infraestructura nuevamente, retomar la obra. Por lo tanto, entonces se están haciendo otra vez estudios para adelantar esta obra, para retomarla y poder entonces darle ejecución final. Entonces aquí nos dice que el INVIAS y el consorcio constructor plantean unas disputas, unas querellas en las cuales pues está hundido ese proceso. Entonces dice, mientras el consorcio vial del sur ejecutaba la obra en los 3 sectores que no pasaban por el área protegida, el INVIAS preparaba nuevos diseños en el 2015. Estos fueron integrados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, y que aún hoy no han sido aprobados para su ejecución. Es decir, todavía no se puede reactivar la construcción y por lo tanto estos nuevos proyectos pues van a perder su validez, su estudio, porque cuando se vaya a iniciar la obra pues las condiciones ambientales habrán cambiado y eso llevará a sobrecostos en la obra, a hacer adiciones al proyecto, que se traduce entonces en más dinero para invertir. O si se desarrolla el proyecto tal como está planeado en los planos, pues las modificaciones ambientales pueden hacer que ocurra lo que está ocurriendo ahora con la vía al llano. Cada rato hay que hacerle reparaciones, arreglos, y hay que cerrar la vía para hacer esos arreglos. Entonces, la ANLA, que es este organismo que tramita las licencias ambientales, dado que va a pasar por una reserva forestal, entonces está pidiéndole desde hace algún tiempo al INVIAS que le envíe nuevos datos para poder entonces desarrollar la aprobación. En el último párrafo de la noticia se nos dice que en esta nueva ocasión el BIG no va a participar en el proyecto porque pues va a estar a cargo de la nación. Entonces vemos ahí todo el impacto que tiene una sola obra, cuánto dinero ha costado, y ya debería estar entonces permitiendo el tránsito de ese flujo vial que se planteaba llevar desde el Pacífico hasta el Atlántico, cruzando Colombia y Brasil a través de la selva amazónica, conectando entonces de esta manera 2 puntos estratégicos. Y por eso era que esta obra era vista como un modelo de progreso, un modelo que serviría de ejemplo a otros proyectos que se adelantarían a futuro. Pero si este, que era el modelo, sufrió todas estas complicaciones, ¿qué se puede decir de otros proyectos que no avanzan mucho? Entonces ahora vamos a revisar uno que no tenga que ver con aspectos de rurales, sino que está en medio de la ciudad. Entonces vamos a ver este, que es uno de obras inconclusas en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que es un elefante blanco. Profe, ¿por qué se le dicen elefantes blancos?
Los Eso le elefantes. iba a preguntar, porque cuando usted dijo eso, yo volteé a mirar esperando ver un elefantico albino, o no sé, lleno de cosas blancas, pero qué pincho un edificio ahí. Viene de la mitología india. Sí. Para los indios los elefantes blancos eran muy grandes y como estas obras son por lo general obras muy grandes, pero que fueron dejadas en obra negra o mucha plata, pues como no se terminaron, pues son considerados elefantes blancos. Porque están ahí. Yo tengo una duda. Acá en Arauca no hay uno que es uno de que, bueno, cuando estuvo primeramente Facundo antes Hay en- más de uno. bueno, pero uno que era como un tipo reclusorio, algo así, por eso yo había leído algo respecto Un a reformatorio. eso, algo así. Sí. Hay un reclusorio. En este de el complejo ferial de Arauca. Sí, todos esos son elefantes blancos que hay en todas las ciudades. La pregunta sería si aquí en Saravena tienen ustedes elefantes blancos. Centro transitorio para adolescentes. ¿Y qué es eso? ¿Y dónde queda eso? Sí, eso me iba a preguntar qué es eso. Y bueno, ¿qué se supone que iba a hacer? Pues es un centro transitorio para adolescentes. Alexa. Es donde donde llevan a los jóvenes. Si lo supiera, no me tomaría la molestia. Una cárcel. Una cárcel, es una cárcel. Ah, Una cárcel para ¿Y menores. dónde está? Iba a estar, parece. Bueno, ¿dónde iba a estar? No, Arauca. Pero no es una vena. Está bien la. Ahí ¿Cuál? el centro transitorio para adolescentes. ¿Arauca o acá en Saravena? Aquí está la cara también. Ah, Bueno, que acá en Saravena iba a haber un centro transitorio, pero no. pero Que que- está bajando el bienestar. Bueno, analicemos esta que tiene que ver con el bienestar familiar. Entonces se nos dice que construyeron el elefante blanco que vieron al inicio, que esperaban ver el elefantico por ahí, el edificio. Ese es el elefante blanco del ICF, entonces en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y que lleva ya varios años allí construida, desde el 2016. Empezó a construirse, se terminó, o por lo menos en la fachada se ve que se terminó, y que desde entonces no se ha ocupado ni se le ha dado funcionamiento. La idea, como nos explica el periodista, entonces lleva 3 años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, es decir, era un centro administrativo en el cual estarían las sedes del ICF, pero estos funcionarios todavía siguen en otra sede cercana donde están pues hacinados, y este lugar, pues dadas las condiciones de la localidad, pues se ha convertido en un centro de inseguridad, porque los delincuentes se refugian allí para hacer sus fechorías, y para entonces esto afecta la localidad, afecta la convivencia ciudadana del sector. Existe otro por acá que es muy conocido en Medellín, que es la Biblioteca España, que fue, como se nos explica, bueno, esta es la que aparece en esta foto. Esta es la Biblioteca España, un proyecto que fue inaugurado con la presencia de los reyes de España, porque de hecho ellos financiaron en parte la obra, y entonces se inauguró hace algún tiempo para el beneficio de los habitantes de estas comunas en Santo Domingo, allí en Medellín.
Entonces se nos dice que en el 2007 los reyes de España participaron de la inauguración de esta biblioteca, de su infraestructura, y para ese momento todo se hizo con bombos y platillos, y pues nadie pensó que esa obra bonita y hermosa como se estaba inaugurando en aquel momento iba a terminar como está ahora, en un elefante blanco. Entonces dice la lugareña del sector que están resignados a que ese esqueleto metálico que rodea unas lonas oscuras que cubren lo que en otro tiempo fue un símbolo de transformación de la ciudad, hoy no es más que un elefante blanco, una infraestructura que no tiene uso, pero que la alcaldía del actual, o la administración del actual alcalde, entonces planea reactivar o planea recuperar, y entonces para eso se hace un proceso de repotenciación, y incluye pues una cantidad de estudios para lograr mejorar esto. Como usted nota, realmente no se ve que hay construido, porque todo está cubierto. O sea, dentro de la estructura del armazón de hierro que cubre, está cubierto todo con lonas, lo cual indicaría... Tengo una pregunta. Sí. No, si se supone que la inauguraron, no deben inaugurar. ¿Si la inauguraron qué? O sea, pues parece que sin estar hecha. Tristemente son... Oiga, sí, no, la inauguraron y no estaba hecha, pero se supone que cuando se inaugura ya está... Sí, está toda lista, o bueno, por lo menos he visto en las películas, no llegan y cortan la cosa de y toda la gente entra y ve lo que sea. Pues la biblioteca funcionó hasta el 2013. Entonces cuenta, del 2007 al 2013 tuvo funcionamiento. ¿Qué pasó? Pues daños estructurales, es decir, malos planos, mala construcción, malos materiales, y las condiciones ambientales pues la deterioraron al punto que tuvieron que cerrarla, y ahora es un elefante blanco porque no ha servido a su propósito todo el billete que se invirtió allí. En la parte de arriba decía que no cumplía con normas de sismoresistencia. Por eso, por aquí estaba. Esto es lo que planean hacer ahora, por aquí. No. Entonces ahora se planea, dice la alternativa escogida, incluye una ludoteca, zonas de lectura para niños, niñas, salas interactivas y una unidad administrativa. Además se planea la apertura de un Maker Space, o sala de creación de un nuevo conocimiento, a partir del uso de equipos 3D para impulsar a Medellín como Valle del Software, expresa la secretaria del despacho allí. Entonces ahí vemos y analizamos lo que son los elefantes blancos y que son producto de la corrupción, porque ¿quiénes son los encargados de aprobar los proyectos o los planos para construirse esto? Los departamentos de planeación de cada uno de las ciudades o de los municipios, y que deben ser muy rigurosos, pero como vemos no cumplió con las condiciones, el tiempo la deterioró, los diseños no estuvieron adecuados a las condiciones ambientales, es decir, faltó más estudios medioambientales sobre el terreno para que pudiese mantenerse con el tiempo. Y entonces ahora habrá que invertir pues otra cantidad de dinero para volver a tenerla en funcionamiento. Entonces nótese aquí, a estos estudios iniciales, que según la anterior alcaldía costaron 1.000 millones de pesos, se le debe hacer una adición presupuestal, pues el dinero que se separó no es suficiente. O
O sea, ya se empezaron los estudios para su reformación, para la adecuación nuevamente. Ya van 1.000 millones invertidos en solo estudios y no ha sido suficiente. Hay que inyectarle más capital para terminar esos estudios, para que entonces empiece la repotenciación finalmente de la infraestructura y que pueda entonces cumplir el sueño que tienen con esta misma. Entonces, como les decía, pues son elementos de apariencia desde la distancia. Si se cubren con una lona o con un plástico, pues se van a ver como terminados, pero que en realidad cuando usted llega allí, cuando ingresa, pues solo son un engaño. La apariencia engaña. Y que ese engaño realmente cuesta un montón de dinero. ¿Hacia dónde se fue ese dinero? Si no construyeron nada, sino que hay una infraestructura ahí visajosa, pues se lo quedaron en bolsillos de los contratistas, de quienes aprobaron el proyecto, de la administración municipal, bueno, muchos que participan en este tipo de robo a las arcas públicas. Por eso es importante que existan entonces el control ciudadano, la veeduría que se puede hacer por parte de cada uno de los ciudadanos y de esa manera entonces hacerle ese seguimiento. Analicemos este otro caso de este puente, el puente Limones, que se inauguró hace 2 años, pero solo operó 2 meses. Y que está en una importante vía en el eje cafetero y que ya cumple 21 meses de estar cerrado. Entonces se nos dice que desde enero del 2017 los usuarios frecuentes de esta carretera deben pasar por una trocha paralela o al lado de la infraestructura que solo estuvo en servicio durante 2 meses y que hoy luce abandonada y en la cual se invirtieron 5.000 millones de pesos. Entonces hay 5.000 millones más que no están prestando utilidad alguna. ¿Y esta vez por qué fue abandonada? Bueno, vamos a ver la razón, las circunstancias por las cuales existe el elefante blanco allí. Entonces dice que fue financiado por el Fondo de la Adaptación, es decir, presupuesto de la Nación. La entidad que se creó del gobierno nacional para realizar las obras de infraestructura que necesitaba el país tras el fenómeno de la Niña en los años 2010 al 2011. Es decir, en el periodo todavía de presidente Uribe. Y la transición hacia el primer mandato de Juan Manuel Santos. Entonces tenemos aquí que nos dice, debido a las fallas estructurales del puente, esto no fue recibido a satisfacción por la gobernación de Risaralda, quien pidió que se solucionara y entonces inició el problema. En vez de haber una solución, de reparar la obra, lo que ocurrió es que el contrato, quien contrataba, en lugar de dar una salida al problema, se inició un pleito entre las entidades y el contratista. De esa manera, entonces, se inicia un pleito jurídico que no ha dado resultados y la obra pues sigue parada, y a medida que pasa el tiempo, pues con los daños estructurales que tenía o con las fallas técnicas, pues esos daños se incrementan porque el sol y el agua deterioran una estructura. Entonces, cuando piensen retomarla, muy posiblemente haya que derribarla para construirla nuevamente. Entonces se nos dice que en estas diligencias el contratista no presentó una propuesta de arreglo directo ni aceptó asumir los costos de la interventoría para cumplir la obra. Por esta razón, se decretó realizar un dictamen parcial para determinar con mayor certeza los prejuicios derivados del presunto incumplimiento y se citó a la continuación de la audiencia en octubre
pues del año anterior. Y pues ahí sigue entonces la querella. Una parte presenta una respuesta, el otro hace una contravenencia y ahí continúan entonces enfrentándose los unos a los otros y la obra sigue inconclusa. La vía pues es de uso nacional, está en el eje cafetero y en vez de tener una solución rápida, pues los usuarios de la vía tienen que exponerse a los peligros de tener que pasar por una zona aledaña, una vía alterna que se crea con una solución parcial, tal vez de unos días mientras se repare la obra, como ocurre en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? El gobernador de Risaralda actualmente insiste en que el fondo de adaptación y el contratista lleguen a un arreglo para que el puente pueda ser reparado y entre en funcionamiento, pero todavía no hay opciones. Por esto entonces se está pidiendo a la vicepresidencia de la República que intervenga para que se pueda entonces buscar una solución, que haya un comité regional descentralizado que se encargue de adelantar entonces el peritaje y se pueda entonces reparar esa obra, recuperarla y deje de ser un elefante allí que esté causando daños. Entonces tenemos ahí todas estas opciones de elefantes blancos. Ay, se me cerró otra. A ver si nos sale aquí. Queríamos que viéramos otra que tiene que ver con un super colegio. Aquí está. Esta obra, que pretendía beneficiar por lo menos a 750 estudiantes en un área campesina en el departamento del Huila, con un mega colegio, pues también terminó convirtiéndose en un elefante blanco. Y ahí vemos entonces lo que es ese mega colegio, que además de estar así, pues tumbó la única escuela que había en la zona para poder construirlo. Por lo tanto, ¡wow! Sorprendente, Dios. La camioneta ahí del rector del colegio. ahí está el Jipao. Entonces dice, en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Ipié, en Huila, podría estar el elefante blanco más antiguo del departamento y el cual se encuentra a la vista de todos sus habitantes. Se trata de un megacolegio de varios pisos por el cual este municipio desembolsó 3.000 millones de pesos para su construcción, pero las obras con recursos de regalías completaron 8 años de estar en abandono. O sea, ese elefante se está volviendo ya adulto, 8 años de edad. El convenio que se firmó en el 2010, que sumó 5.300 millones de pesos, con una adición del exalcalde siguiente, otra del siguiente y del siguiente, entonces sumando así una gran cantidad, no solo los 3.000 millones iniciales, sino que nótese que ya va casi por 10.000 millones, pero no se ve que siga construyéndose. Solo se le invierte dinero, que no se pone un solo ladrillo de los que ya fueron puestos.
Entonces la pregunta es, ¿para dónde va tanto dinero inyectado a un elefante blanco? A los bolsillos de los que los van a hacer, entre comillas. Exactamente, la corrupción en Colombia. Entonces ahí vemos los efectos directos de la corrupción. Si estas obras, que terminan siendo elefantes blancos, se desarrollaran, su impacto generaría cambios en la sociedad que ayudarían, que transformarían. Pues por lo menos esos 750 estudiantes tendrían unas instalaciones modernas adecuadas para recibir sus clases, y eso le daría a estos jóvenes pues la posibilidad de tener buenos conocimientos. Pero ¿dónde están estudiando ellos ahora? Si la escuela que tenían se la derribaron para construir este hermoso elefante. Entonces se nos dice que estos jóvenes están recibiendo sus clases debajo de árboles, en casas vecinas. Eso está por aquí. Nuestros hijos, ni nuestros hijos ni nuestros profesores se dieron por vencidos, y muchos se graduaron de bachiller en medio de 1000 dificultades porque recibían clases hasta en galleras, dijo uno de los padres de familia. Pero qué bruto que oyeran eso. Han sido duros estudiar así, pero hemos podido vencer las dificultades, y hasta marchas de protesta se han realizado para visibilizar el problema y llamar la atención de las autoridades, señala uno de los estudiantes de aquella comunidad. La pesadilla llegó a su fin porque la gobernación del Huila asignó para construir el megacolegio 3.700 millones más, y otros 700 los aporta la alcaldía municipal. Y entonces en 2019 pues se iniciarían entonces nuevamente los trabajos para dar finalización a este megacolegio. Se iniciaron, estamos en el 2020. Por eso, ¿y qué creen que ha pasado? Pues que los 3.700 millones más los 700, es decir, los 4.000... No eran suficientes. Pues ya se debieron perder. Ahora O sea, van a decir, no eran suficientes, necesitamos no más alcanzaron a llegar, no alcanzaron a transformarse en ladrillo, cemento, arena. No alcanzaba para pagarle ahí a los empleados. Sí. Bueno, veamos la pregunta que ustedes hicieron hace algún momento. Elefantes blancos en Arauca. A ver qué nos sale. Ahorita le aparece un elefante caminando por la calle. Seguramente. Mire, aquí hay uno de 23.000 millones. Vamos a ver qué era o qué es. Entonces se dice que esta noticia presenta por la Contraloría. Las obras están financiadas con recursos de regalías, es decir, vienen de los beneficios que reciben por ser un área de explotación petrolera. Algunos de ellas, a ver, se fue para arriba. Empezamos. Les dice que la Contraloría anunció haber encontrado elefantes blancos en el departamento de Arauca por valor de 23.000 millones de pesos que fueron financiados con recursos de regalías. El primer elefante blanco encontrado por la Contraloría es el centro ferial, en donde se estimado un determinado de 10.000 millones de pesos, y esto es lo que hay pues construido de ese centro ferial. En algún otro momento leí que
no tiene solución definitiva, sino derribarlo para hacerlo de nuevo. ¿Por qué no tiene solución, profe? Porque la infraestructura no cumple con la reglamentación. Aquí está, no cuenta con servicios públicos, no tiene agua potable, no tiene servicio eléctrico. Además, la declaración de caducidad del contratista, dijo el contralor, en otras obras inconclusas son el Centro Especializado de Atención Especializada al Menor Infractor, que mencionaron ustedes, por 8.442 millones de pesos, y que pues esto es lo que se adelantó y lo que está allí pues sin dársele uso. Cuenta con algo particular que no terminaron y está construido en un predio privado y hoy encuentra un litigio entonces entre el Tribunal Administrativo de Arauca y el dueño de ese predio. Es decir, el predio no era de la gobernación ni de la alcaldía, por lo tanto pertenece a otra persona y eso se llamaría invasión de la privacidad, o deben comprar el predio o la obra la tienen que derribar, y si quien es dueño del predio pues no lo quiere vender, o dado que ahora tiene una mejora infraestructural pues su precio se elevó, entonces y ahí las consecuencias por no haber visto a quién pertenecían las escrituras de ese predio. Otro es el corredor vial del municipio de Arauquita. Entonces ahí está. El siguiente paso es determinar los presuntos responsables de esos adefesios que están allí. Por aquí hay otros, a ver, este es de más igual, 2019. Aquí. Entonces nos dice que en Arauca hay 32 elefantes blancos. ¿Poquitos o muchos? Poquitos. Muchos. Sí, porque solo uno de ellos representa varios millones. Bueno, entonces veámoslos así por encimita. Esta imagen me parece conocida. Creo que la vi en persona por ahí. Tiene que ver con el terminal de transportes de Arauquita, si no estoy mal. Bueno, nos dice aquí, eso es como un video. El informe presentado a Asamblea, 157 millones. Y la infraestructura del programa, no nos dice dónde está. Pero bueno, esos son. Ya el tiempo se nos ha ido. Esperamos que les quede claro el asunto de cuáles son los impactos reales en la comunidad de la corrupción a través de estos llamados elefantes blancos, un nombre bonito para algo tan perjudicial para las comunidades. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, les recomendamos estudiar y que el Señor les bendiga.